Santiago capítulo 5, verso 16. Quiero compartirles algo en esta noche y tiene que ver con parte de lo que hablamos el día domingo. ¿Se acuerdan de lo que hablamos el día domingo? El día domingo hablábamos acerca de el poder de la honra, aprender a honrar a Dios, que Dios, para que se manifieste, Dios tiene que ser, muy bien ese entusiasmo, para que Dios se manifieste tiene que ser honrado. Hablamos de Marcos capítulo 6, hablamos de Marcos capítulo 5, hablamos que cuando el mismo Señor Jesucristo en Marcos 5 resucitó una niña muerta, sanó una mujer con flujo de sangre. En el mismo capítulo vimos literalmente lo que el Señor hizo. El endemoniado de Gadareno fue libre. Entonces todo eso lo vimos, pero en el capítulo siguiente, en el Marcos 6, se fue el Marcos 5, el Marcos 6 dice que Jesús no pudo hacer ningún milagro ahí, ¿se acuerda? Porque empezó, pero este es el hijo del carpintero. Entonces, donde Dios no es honrado, diga conmigo, donde Dios no es honrado, Dios no se manifiesta. Porque la deshonra limitó a un Dios ilimitado. La deshonra limitó el poder de un Dios ilimitado. Y quiero hablarte un poquito sobre lo que es la intercesión con que venimos clamando y orando, y tiene que ver con la oración eficaz y poderosa en el Señor. Dice el libro de Santiago, capítulo número 5, pero voy a leer en la PDT, Palabra de Dios para Todos. No tenemos la pantalla, tengan paciencia hasta la semana que viene. Si Dios quiere un milagro, el domingo va a estar todo puesto, pero si no, para la semana que viene. Dice Santiago, capítulo número 5, verso 16, en la versión PDT. Y dice así: por eso, confiésense sus pecados unos a otros y luego oren unos por otros. Hagan eso para que Dios los sane. Anótelo, después lo lee en su casa. Y sigue diciendo este versículo: la oración de una persona aprobada por Dios es poderosa y efectiva. Va de vuelta. La oración de la persona aprobada por Dios es como poderosa y efectiva. Qué tremendo ese versículo. Padre, es tu palabra en esta noche, y por esta palabra queremos ser ministrados, enseñados y capacitados. Padre, que toda obra de Satanás, que todo aquello que quiera robar la palabra y robar la semilla, sea roto, quebrado y cancelado. Háblanos, ministranos, Espíritu Santo, en esta noche en nuestras vidas. Háblanos profundamente. Queremos ser ministrados por tu palabra y tu enseñanza, en tu nombre. Amén y amén. Me impactó la segunda parte de este versículo. El verso 16 dice: la oración de la persona aprobada por Dios. En otras palabras, aquella persona, escúcheme aquí, aquella persona que está bien con Dios, aquella persona que está alineada a Dios, que ya deja su pecado, que ya deja su error, que ya deja su maldad, aquella persona que está alineada a Dios, su oración es poderosa y algo más, y efectiva. Qué tremendo. Cuando oras por tu casa, tu familia, por eso tiene que ver con lo que hablamos el día domingo, que Dios se manifiesta en la honra. En la deshonra uno limita a Dios, y hablamos de distintos. Bueno, el mensaje está, ya lo subimos en el canal de la iglesia. El mensaje está en el canal de la iglesia. Lo puede buscar y lo puede ver ahí. Y es una gran verdad bíblica. Dios se va a manifestar con poder y gloria en una casa, en un matrimonio, en los hijos, en tu salud, en tu finanza, en la área que sea. Dios se va a manifestar cuando en un lugar es honrado. Cuando un lugar es honrado. Dijimos que la palabra deshonra significa tener en poco, tener menos, menoscabar, menospreciar. Y hablamos varios términos el día domingo. Ahora, y esto es importante. Y dice la palabra, la oración de la persona aprobada. En otras palabras, el que está bien con Dios es poderosa y es efectiva. Hay otra versión que aquí anoté. Dice, es poderosa y logra maravillas. Esa es otra versión. Qué interesante. La oración es poderosa y logra. Miren lo que hace el poder de una oración. Ahora, mis amados, el secreto está, como hablamos el domingo, insisto en esto, es mi honra al Señor. Es aprender a honrar a Dios en todos los aspectos de mi vida. Si yo quiero un crecimiento espiritual y yo quiero ver la manifestación de Dios espiritualmente, ¿cuál es mi honra? Es buscar a Dios temprano. Hablamos de distintas cosas, es orar.
es buscar al Señor. De esa manera yo lo honro al Señor. De esa manera yo lo honro a mi Señor. Si yo lo quiero una manifestación del Espíritu Santo, yo necesito levantarme temprano, como hablamos el día domingo y la semana pasada, y buscar a Dios. Si yo quiero que Dios se manifieste en mi matrimonio, en mis hijos, yo debo honrar mi casa, debo honrar a mi familia, debo honrar a mis cónyuges, debo honrar a mis hijos, debo honrar a mis padres. Si yo quiero ver la manifestación de Dios en mi servicio, yo debo servir a Dios sin esperar nada a cambio, debo darle lo mejor al Señor. Si yo quiero ver la honra a Dios en mi salud, yo debo de cuidar mi salud. Yo debo ver la honra a Dios y quiero ver la manifestación de Dios en mi finanza. Debo honrar a Dios con mi finanza. En todas las áreas de mi vida, Dios se va a manifestar. Claro que sí. Por eso dice la palabra y la leíamos recién. Aquel que deja el pecado, deja la maldad y se alinea a Dios. Es clara la palabra. La oración es poderosa, es maravillosa, es efectiva. Y entonces ya te va a dar alegría y gusto orar. Porque usted va a ver milagros. Y yo honestamente lo he comprobado delante del Señor. He visto cosas gloriosas, poderosas, como dice acá, maravillosas. Cuando nos alineamos al Señor. Vamos a ver en esta noche, en los minutos que tengo, cómo la oración puede mucho cambiar vidas, cambiar hogares, cambiar familias, cambiar cosas. Hablamos los otros días. ¿Se acuerdan de Lot, que era sobrino de Abraham, que viajaban juntos una caravana hacia la tierra prometida? En un momento, Lot decide deshonrar a su tío Abraham. Y él decide abrirse, independizarse su tío Abraham. Y así le fue. Sabemos cómo termina la vida de Lot. Luego, él con su familia, ¿dónde termina? Empieza con S y termina con Odoma. Muy bien. Y si la palabra empieza con G y termina con Omorra. ¿Sodoma? Muy bien. ¿Qué teólogo tengo al frente mío? No, pero es verdad. Y él termina deshonrando a su tío y termina en ese lugar. Y en esa tierra, él por más que sale libre, su familia muere. Pero la Biblia relata que más adelante él quedó con un corazón sodomista. Sodoma y Gomorra quedó en ese lugar, en su corazón. Entonces nos damos cuenta literalmente que hay algo que pasa, pero hay alguien, y esto tiene que ver para todos los que oramos por algún familiar que no conoce a Cristo, por su salvación y por su paz. Vamos a ver que hay algo interesante lo que la Biblia enseña y cómo Dios escucha a alguien que intercede por algún familiar. Dice el libro de Amós, capítulo 3, verso número 7. Lo voy a leer en la NBI. Amós, capítulo 3, es uno de los profetas menores. Amós capítulo 3, verso 7, en la NBI, y dice, en verdad, dice, nada hace el Señor y Dios sin antes revelar sus planes a sus siervos los profetas. Va de vuelta, dice la palabra, en verdad, estoy leyendo Amós capítulo 3, verso 7, en la Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente, en verdad, nada hace, mire qué fuerte esto, nada hace el Señor y Dios sin antes revelar sus planes a sus siervos los profetas. Mis amados, cuando comenzamos a profundizar esta palabra y nos vamos a la etimología bíblica o vamos a profundizar y estudiamos bajo la teología o la hermenéutica bíblica, nos damos cuenta que hay un mensaje muy profundo y muy poderoso acá. Porque la Biblia dice que Abraham era, ¿qué cosa? ¿Se acuerda? Era amigo de Dios. Abraham era una persona, la Biblia también habla de otros hombres amigos de Dios, pero Abraham era una persona de fe, una persona que amaba a Dios, una persona íntima con Dios. Vamos a ver a la luz de la Biblia. Entonces nos damos cuenta que Dios en la intimidad, por eso hablamos recién, el domingo pasado hablamos de la honra, es una secuencia de los mensajes. Hablamos de la honra al Señor el día domingo y ahí se manifiesta Dios. Ahora empezamos a leer que cuando somos limpios del pecado, la oración del justo, de que está bien con Dios, es poderosa y eficaz y puede mucho. Ahora seguimos hablando acá que Abraham era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que tenía una amistad con Dios. Entonces nos damos cuenta que cuando él comienza a interceder por su sobrino Lot, a pesar de que, en otras palabras, le clavó un puñal por la espalda, se independizó, él clama por su sobrino Lot y Dios responde algo. Leíamos recién, en verdad, nada hace el Señor y Dios, estamos leyendo Amós 3:7 en la Nueva Versión Internacional, sin antes revelar sus planes a sus siervos los profetas. Dijimos recién que Dios literalmente va a comunicar sus planes
y va a revelar sus planes a todos aquellos íntimos que están en amistad con Dios. Ahora, vemos algo importante. Si nosotros no estamos transformados, ya voy a leerlo en Proverbios 15:29, voy a leerlo en otra versión, estoy dándole base bíblica para luego soltar la palabra. Si nosotros no estamos transformándonos en los íntimos con el Señor, mis amados, la Biblia dice y nos enseña que cuando usted y yo sí somos íntimos, Dios escucha nuestras oraciones. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué estamos predicando esto? Estamos, como lo dije el día domingo, estamos a punto de comenzar el día lunes un mes nuevo, el mes de septiembre. El número 9 bajo la numerología bíblica, yo ya le enseñé sobre los números. El número 9 significa, a ver si se acuerda, yo un día ya le enseñé, fin de la obra mala y resultado. Significa en realidad, el número 9 significa fin y resultado. Eso significa el 9 en la Biblia. Estamos a punto de comenzar el mes de septiembre. Y todos los números en la Biblia, como los nombres, siempre tienen un trasfondo espiritual muy profundo. Estamos a punto de comenzar septiembre, fin y resultado. Pero eso bíblicamente significa fin de la obra mala y resultado divino de parte de Dios. Por eso es que estoy hablando sobre la intercesión, que es poderosa y eficaz. Por eso estoy dándole chance, que nos quedan días para que te alinees a Dios, para que dejes lo que no honra a Dios y comiences a alinearte a Dios, a ordenarte a Dios. Y te aseguro que va a haber tiempo donde tu oración va a ser poderosa, eficaz y puede mucho. Y puede. Ahora mira lo que dice Proverbios 15:29. No lo busqué acá. A ver, dame un minutito, por favor. Proverbios. Téngame paciencia al no tener la pantalla, porque fui agregando y no lo busqué luego. Proverbios 15:29. Acá está. Pero voy a leerlo en la PDT. Dice lo siguiente. Ay, se me borra. Esta tecnología, che. Dice: el Señor se aleja de los perversos. ¿Qué dice? Se aleja de los perversos. Pero mira lo que dice acá. Pero, el que lo tiene ahí, dice, pero está atento. ¡Wow! Está atento a las oraciones de los justos. Muchos que tienen la Biblia ahí en el celo. Muy bien. Dice, el Señor se aleja de los perversos, pero está atento a las oraciones de los justos. Entonces, escucha acá. Dios decide, por la rebeldía, por el pecado, castigar a Sodoma y Gomorra. Dios decide castigarlos a ellos y va directamente camino a ese lugar. En el transcurso la Biblia relata que el ángel de Jehová va junto con los ángeles. Escúcheme que esto es importante. Está Sodoma y Gomorra acá, y acá está el campamento de Abraham. Escúcheme para que me entienda. Acá está Abraham y Sara, su campamento, y allá está Sodoma y Gomorra. La Biblia dice que y la tipología del ángel habla de Jesucristo. Viene con dos ángeles y va caminando directo a Sodoma y Gomorra para castigar por el pecado del hombre. En un momento dice que Abraham, ya vamos a leer la Biblia, lo ve de lejos. ¿Se acuerda que dice la Biblia? Y los llama, los invita, les insiste a quedarse en su campamento, a quedarse en su casa, a quedarse en su lugar. Él reconoce a Abraham de lejos. ¡Wow! Ese es el ángel de Jehová. Y él los reconoce y los invita y se inclina. Ahora dice la Biblia en Génesis, para que entendamos, 18:1. Vamos a leerlo en la NBI. Génesis 18:1, por favor. Génesis 18:1 dice lo siguiente, nueva versión internacional. Dice así: el Señor se apareció a Abraham junto al bosque de encinas de Mamre. Cuando Abraham estaba sentado en la entrada de su tienda de campaña, a la hora más calurosa del día, al mediodía, Abraham alzó la vista, estoy leyendo el verso 2, y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la tienda, ¿a qué? Dice, y postrándose en tierra, dijo, mi Señor. Por eso realmente bajo la tipología bíblica era el Señor Jesucristo, porque si no, no podía aceptar un ángel, una adoración. Dice, mi Señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que ¿qué? Que no me pase de largo. Verso 4. Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies. Luego podrán descansar bajo el árbol. Verso 5. Ya que han pasado por donde está su servidor, déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir el camino. ¿Y qué le respondieron?
está bien, respondieron ellos, hazlo así. Mis amados, el día, escucha aquí, y esto es importante, el día que Abraham decide honrar a Dios, como predicamos el domingo, permitiéndole que entre a su casa, que le dé de beber y que le dé de comer. Hay una cuestión espiritual bien profunda acá. En ese momento, acuérdense, lean la Biblia, que Dios le dijo, ¿qué cosa? Que después Sara se ríe. Le habla de una promesa. Y por cuanto Abraham metió al Señor adentro de su casa, y la casa es un lugar íntimo. O usted mete a medio Montecristo en su casa. Si lo hace, pésimo. No hay intimidad. Entonces, yo entiendo amistades, entiendo sentarse, juntar, entiendo. Pero mis amados, la casa es un lugar íntimo. Quiero que lo sepa y tiene que cuidar su casa, cuidar su entorno, cuidar su vínculo, cuidar su familia. Tiene que invitar a gente que es allegada y correcta, no lleve todo el pueblo a su casa. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque en el momento que Abraham decide honrar a Dios, como hablamos el día domingo, es que ahí Dios se manifiesta. Y por causa de la intimidad, por causa de su corazón en amor a Dios, Dios dice, vas a tener un hijo. Entonces, el milagro que era, o mejor dicho, lo imposible, Abraham ya era grande, la mujer era estéril, lo que era imposible para el hombre, por cuanto él se conectó con Dios en la intimidad, Dios le revela y le da la palabra. Ahora, vamos a ir leyendo esta palabra para que entendamos estos principios bíblicos. Entonces, ahí debemos saber que en los próximos tiempos, si queremos el mes que viene, faltan 5 días y termina el mes, 4 días en realidad, si nosotros empezamos a ordenar nuestra vida delante del Señor, empezamos a buscarlo a Él, nos volvemos en intimidad, en oración, en clamor, en búsqueda, y te apartas de lo que no honra a Dios, entonces todas tus oraciones y mis oraciones, dice Santiago, se volverán ¿cómo? Eficaces. Se hará lo que Dios diga, bendito sea el Señor. Veremos milagros extraordinarios porque Dios comenzará a manifestarse. Ese poder ilimitado Dios lo va a hacer a nuestro favor. ¿Cuántos entienden esta palabra? Es fundamental que lo entiendas. Pero Dios necesita esto. El día que Abraham decide hospedar a Dios en su casa, a meter a Jesucristo, a sus ángeles, ocurre ese milagro sorprendente. Ocurre algo glorioso. Miren. Verso 14, estamos leyendo el mismo capítulo, el mismo versículo, el mismo capítulo, la misma versión, pero verso 14. Estoy leyendo el mismo capítulo, versículo más adelante, donde en un momento Sara se ríe porque duda y dice el Señor, ¿acaso hay? Bueno, vamos a leer el verso anterior, el 13. Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? Diciendo, ¿será cierto que concebiré siendo ya tan vieja? Verso 14, quiero leer, ¿acaso? Dice el Señor, ¿hay algo imposible para Él? Dentro de un año volveré a visitarte en esta fecha y para entonces ¿qué? Sara tendrá un hijo. Por cuanto él mete al Señor en la intimidad de su vida, escuche que esto es muy importante, por favor escuche. Por cuanto él decide meter a la intimidad, al Señor la intimidad de su vida, Dios le da lo que humanamente era imposible. Esto es una lección muy importante para nuestras vidas. Necesitamos estar conectados con el cielo. Necesitamos diariamente estar conectados, como yo siempre le he enseñado. Somos como un celular. Mis amados, usted puede tener el celular más caro, no sé, el que más le guste, el más caro. Hasta le puede hacer masaje, el celular le cocina, le hace el asado. Pero si ese celular diariamente, no es el suyo, pero el mío por el momento que está conectándolo 2 o 3 veces por día, porque no para. Mis amados, si usted y yo no conectamos, nos enchufamos al 220, se muere la batería y ese celular no sirve más ni para revolver la sopa. Entonces acá nos pasa lo mismo. Mis amados, ¿quiénes somos nosotros para no estar conectados diariamente con el cielo, con nuestra fuente divina? Y acá Abraham lo entendió. Y acá pasa lo que pasa. ¿Quién hubiera pensado que, ahora, pregunto, ¿quién hubiera pensado o qué hubiera pasado si Abraham no hubiera metido al Señor a su casa? Se hubiera hecho el milagro. Lo imposible. El Señor me puso esta palabra. Esta palabra que en algún momento seguramente ya le prediqué porque es un capítulo que me gusta mucho para hablar. Cuando queremos clamar y cuando metemos a Dios en la intimidad. Mis amados,
Esto es fundamental si queremos ver en los próximos días, en el mes de septiembre, fin de la obra mala y que vengan resultados divinos de parte del Señor en nuestras vidas. No te olvides que la bendición siempre está condicionada a la obediencia. No hay peor padre. Escúcheme, perdone, pero estoy casado con una psicóloga hace 20 años, 21 años, casado con una psicóloga. No hay peor papá o mamá que cuando un hijo sea desobediente, usted lo honre. Usted no puede honrar la desobediencia de un hijo, porque usted sería un pésimo padre. Si no, vaya a preguntarle a una psicopedagoga, a un psicopedagogo, pregúntele si está bien eso. Entonces, Dios no puede honrar donde no hay obediencia. Dios no honra la desobediencia. Si Dios nos dice, hagan esto, más vale que seamos obedientes, entonces veremos la honra y la bendición de Dios. Entonces diga conmigo, la bendición de Jehová, dígalo, la bendición de Jehová a mi vida, a mi casa, está condicionada a una obediencia. Lo que pasa es que muchas veces no nos gusta escuchar estos mensajes. Nosotros, si queremos caminar saludablemente, usted no puede comer todos los días papa frita, milanesa y tomar Coca-Cola, porque su hígado, su páncreas, su cuerpo estaría completamente un desorden y desastre. Y estaríamos 90, 60, 360, ¿verdad? Necesitamos un alimento que balanceado, no lo que venden abuelas ahí para los perros, pero alimento balanceado, bíblicamente. Entonces tenemos que entender que, nos guste o no nos guste, sin obediencia no hay bendición. Te vas a cansar de traer peticiones, te vas a cansar de pedir cosas, pero Dios no se va a manifestar. Dios no va a manifestarse. Y después no nos quejemos ni contra Dios ni contra el cielo. Entonces la bendición de Abraham y Sara, los que estaban esperando toda su vida, el milagro del hijo, lo imposible, los médicos dijeron, no, sos estéril, Sara, imposible, ya estás viejo, Abraham, no servís para nada, lo que sea, imagínese. Pero ¿qué fue lo que pasó ahí? Pero haber metido al Señor en la intimidad, Dios dio vuelta a todo. Es que todo lo que el diablo, eso lo dice Génesis, que todo lo que el diablo siembra para mal, Dios lo va a revertir para bien, bendito sea el Señor. Pero yo debo conectarme con el cielo. Te guste o no te guste, 2 más 2 es 4, acá, en la China, en la Quiaca, en donde sea. Es fundamental. La bendición de Abraham llegó cuando le abrió la puerta a la intimidad. O sea, pregunto en esta noche, ¿no será que hay muchas cosas que no se manifiestan en tu vida, en tu casa, en tu familia, porque no hay una verdadera intimidad con el Señor? Te pregunto y me pregunto. ¿No será que hay muchas cosas que no se manifiestan en nuestro entorno porque, bueno, Señor, en el nombre de Jesús te pido, guarda mi casa, guarda mi perro, el auto, amén? No, eso no sirve. Eso no sirve. Imagínese que todos los días le diga a su esposo le diga lo mismo. Sí, mi amor, no, mi amor. No sirve. Llega un punto que eso rutinario no funciona. No, pastor, pero yo no rezo el Padre Nuestro. Y si no pasa por rezar el Padre Nuestro. ¿Sabe lo que significa la palabra rezar? En el latín, repetición. Si usted está repitiendo siempre la misma oración, tampoco funciona. Tenemos que tener libertad y hablar con Dios como hablamos con quien sea y que nos rodea. Y te aseguro que te conectarás con el cielo. Ahora, la Biblia dice que después de comer, Abraham decide acompañarlos de camino a Sodoma. Y mientras Abraham acompaña, acuérdense que estaba de camino y allá estaba Sodoma y Gomorra, acá estaba la tienda de Abraham y el Señor pasa por ahí y los acompaña hasta allá. Y mientras iba acompañando, iba hablando. No tengo tiempo de leerlo por la hora. Y comienza a hablar. Y dice, Señor, tú eres justo y bla, bla, bla. A ver, vamos a Génesis 18 ahí mismo, pero el verso 23. Voy a leerlo en la TLA, me gusta esa versión. Dice lo siguiente, 23. Uy, no se me descargó acá la TLA. ¿Qué pasó? Paciencia, acá está. Dice lo siguiente. Ay, 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 ¿qué pasó? Esta tecnología, che, por no tener la pantalla. Ahí va. Génesis 18, 23. En la TLA, dice así. Acá está. Dice, y acercándose a él le dijo, no me digas que vas a matar a los buenos junto con los malos. Supongamos que en la ciudad, el 24, supongamos que en la ciudad se encuentren 50 personas buenas. ¿No perdonarías por esas 50 personas a todos los que allá viven? Verso 25. ¿Tú eres qué? El juez de toda la tierra.
Tú no puedes matar a los que hacen lo bueno junto con los que hacen lo malo. Tú eres un Dios justo. Y Dios le contestó, ¿qué cosa? Si encuentro 50 personas buenas, por ellas perdonaré a toda la ciudad. Mira acá. Otra cosa muy importante que el Señor me ha ministrado. Dios no tiene favoritos. Dios no tiene, porque Él no hace excepción de personas. Dios lo que tiene en su vida son íntimos. Y fíjense que por cuanto Él fue íntimo, Abraham era íntimo con Dios. Lo metió en la intimidad de su casa. Él dice que Él concedió las peticiones. Digo, ok, está bien Abraham. Si hay 50 justos. Y empezó. Sabemos que después empieza toda la negociación, la intercesión. Si hay 40, si hay 30, si hay 20, si hay 10, bla, 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 bla. Ok. Pero la intimidad con Dios. Quiero que entiendas esto. En la intimidad con Dios siempre, y Kamaya Sarabakaya, la intimidad con Dios siempre va a llevar literalmente a que Dios conceda peticiones importantes, especialmente, escúcheme acá, en el ámbito familiar. Lot era su sobrino y no era medio hincha de Belgrano, era medio piratón Lot. Y en eso, a pesar de, por la intercesión de un hombre justo, Dios termina sanando, mejor dicho, salvando a Lot. Y algo muy importante, Dios concede peticiones del corazón. Así que en esta hora, yo no sé si vienes orando por algún familiar. Estoy haciendo un paréntesis acá en la enseñanza, que me quedan minutos. Yo no sé si estás intercediendo por algún familiar, algún padre, algún hijo, algún cónyuge, algún sobrino. Yo no sé si estás orando e intercediendo por alguien, pero déjeme decirte que si tú eres una persona que se conecta con Dios, llega el día y llega la hora que Dios va a darle oportunidad a cada miembro de tu familia para que haya un verdadero quebrantamiento. Y se lo voy a leer acá directamente más rápido. Segunda de Pedro. Voy acá a la Biblia, más fácil, más rápido. Segunda de Pedro, capítulo número 2. Esto por no tener pantalla, paciencia. 6 y 7 en la NTV dice lo siguiente. Segunda de Pedro 2, 6, 7 NTV dice: tiempo después, Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de ¿qué? Las puso como ejemplo de lo que le sucederá a la gente que vive sin Dios. Sin embargo, a pesar de todo, también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que le rodeaba. Aquí tenemos una lección poderosa, porque vemos que Dios trata diferente. Escúcheme acá que esto es importante. En estos tiempos donde vemos juicios, situaciones y cosas, Dios trata diferente a la gente que es justa delante de Dios y a la gente que es injusta o pecadora. ¿Por qué? Dios nos ama tanto que para que podamos caminar en justicia, muchas veces Dios tiene que posicionar cosas en nuestras vidas. Lo que pasa es que no es lo mismo a un niño de 3 años, un chirlo, ¡ay! Le arde, le duele. Que otra cosa que usted le pega al mismo chirlo a uno de 18 le hace cosquilla. ¿Por qué te digo esto? Muchas veces la mano de Dios, cuando tiene que corregirnos, a veces esto, pero nuestra inmadurez nos duele. En la madurez, esto de Dios, entendemos que es una enseñanza, una corrección y una dirección. Por eso muchas veces te duele cosas, porque en realidad te está faltando crecer espiritualmente. Y Dios siempre, me está siguiendo, ¿verdad? Dios siempre va a permitir cosas para enderezarnos. Dios nunca va a meter su mano para destruirnos, jamás. Jamás Dios va a meter su mano para destruirnos, jamás. Dios meterá su mano para siempre enderezarnos porque nos ama con amor eterno. Por eso es importante que entiendas esto. Quizás Dios permitió una enfermedad en tu cuerpo. Y usted como inmaduro, pero si usted cree, Dios, acá estoy, si la permitiste, es porque algo me querés enseñar. Quizás hay algo que pasó en tu pareja, en tu matrimonio, con tus hijos, con tu padre, en tu finanza, en tu trabajo. Hay algo de decir, ¿qué pasó acá?
Y usted en su inmadurez, en su niñez, porque le hizo así, Dios le duele. No voy más a la iglesia, me alejo de Dios, bla, bla, bla. Pero en realidad Dios, toda corrección siempre es para que crezcas. Es para que madures. Es para que avancemos en el Señor. Por eso Dios siempre va a ser excepción. ¿En qué sentido? Entre que es justo y es injusto. En aquel que es un pecador y aquel que no es un pecador. Mis amados, siempre quiero que entiendas esto. Y yo le enseño a mis hijas. Bueno, Sofi ya termina ahora y empieza la facultad. La más grande, y Zaira. Siempre digo lo mismo, hijas. Para que ustedes pasen al próximo año, necesita haber el periodo de prueba. Usted ya lo sabe, yo también. Papi, fin de año, prueba acá, prueba allá. Le digo, hijitas, es necesario que se llegue a ese periodo de prueba, porque eso va a hablarte de la capacidad que tienes para pasar al próximo año. ¿Me está siguiendo, verdad? Estoy hablando del nivel lectivo. ¿Usted qué cree? ¿Que el mundo espiritual es diferente? No. Si yo le enseñé que todo lo natural es reflejo de lo espiritual. Entonces Dios necesita que pasemos por periodos de prueba, de adversidades. ¿Para qué? Para ver si estamos preparados y aptos para el próximo nivel. Entonces, si en vez de quejarnos, en vez de criticar, nos ponemos delante del Señor, nos ponemos en intimidad y amamos, entenderemos que cada adversidad va a ser siempre para enderezarnos y para promovernos al próximo nivel. ¿Me está siguiendo? Entonces es fundamental que entiendas esto. ¿Por qué? Para todos aquellos que están intercediendo por su casa, por su familia, por alguna situación. Mira lo que dice Éxodo, capítulo 11, verso 7. Voy a leer 2 o 3 cositas más y quiero orar. Voy a terminar luego, no tengo tiempo de dar toda la enseñanza esta noche. Éxodo 11, 7. Voy a leerlo en la PDT, Palabra de Dios para Todos. Éxodo 11, 7. Dice lo siguiente. Pero ni siquiera, mire, presta atención a esto. Estoy hablando acá de los juicios. Estoy hablando de cuando estaban en pleno Egipto, cuando estaba el pueblo hebreo metido en una tierra llamada Gosén. Entonces ahí ven, ya esto lo hemos hablado y usted lo sabe, venían todos los juicios, las 10 plagas. Y ahí venían los juicios, las plagas. Y dice acá, Dios le está hablando a Moisés y al pueblo, pero ni siquiera un perro, ¿qué dice? Le ladrará al pueblo de Israel. A los israelitas y a sus animales no le va a pasar nada. De esa manera, wow, se van a dar cuenta de que el Señor trata como diferente a los egipcios que a qué cosa. Mis amados, debemos saber de que Dios no hace excepción de personas. Somos nosotros los que hacemos eso, como seres humanos delante de Dios. Dios, todos somos su creación. Pero si nosotros decidimos no honrar a Dios, si nosotros decidimos deshonrar a Dios, si nosotros decidimos no ser íntimos con Dios, Dios, nuestra propia cosecha, hace la diferencia. Porque todo aquel que siembra cosecha, lo que yo siembro voy a cosechar. Entonces la única manera de yo ver la bendición de Jehová en los próximos días, que estamos a punto de comenzar este mes nuevo, y yo lo creo porque he visto en cada mes, yo a propósito lo proclamo en mi vida y lo quiero ver en mi casa, y digo, Señor, si este mes de agosto es cosa nueva, quiero verlo, y lo he visto. El mes que viene, lo me pasó otros años, Señor, quiero ver fin de las cosas malas, resultados, y lo he visto en distintas cosas puntuales. La palabra de Dios no falla, la palabra de Dios se cumple, pero hay que entender este principio. Yo debo conectarme con Dios, desconectarme de todo aquello que no honra a Dios. Debo ser un íntimo con eso y yo te aseguro que Dios se manifestará, te lo aseguro. A punto de comenzar un mes donde fin de la obra mala y resultado divino de parte de Dios. Por eso dice la palabra. De esa manera se van a dar cuenta que el Señor trata diferente a los egipcios. ¿Por qué? Porque cada uno cosecha su... ¿Qué cosecha su? Entonces Dios hizo diferencia entre el justo y el injusto, entre el impío pecador y la persona que es pía, que tiene piedad, aquella persona que es justa. Tenemos literalmente acá que hay algo que pasa. Entonces, como dice que Lot fue justo a pesar que después se fue con algo no sanado y entró un poquito de sodomía en el corazón, sabemos que él, diferente a su esposa y demás, él es rescatado porque era un hombre justo, dice la Biblia. Esto es importante que te sea revelado. Y es fundamental que lo entiendas. Porque te aseguro
y de parte del cielo, que vamos a ver su plenitud. Yo lo sé a eso, vamos a ver su gloria. Pero si aprendemos a entender lo que es honra a Él, lo que es conectarnos con el cielo, y te aseguro, porque usted puede decir, bueno, pastor, pero a mí no me falta nada, tengo una familia linda y tengo, como hace poco estuve hablando con otro empresario y tengo esto que me sobra, pero me dijo exactamente lo mismo que otro. Me dice, pero no tengo paz. Mis amados, usted puede tener una familia, puede tener aquello, hasta un buen trabajo, pero si no hay paz en su vida, mis amados, usted no puede tomar las mejores decisiones, porque jamás se toman buenas decisiones sin falta de paz, nunca. Eso es bíblico y es psicológico, es médico y es espiritual. Jamás se toma una buena decisión si no hay paz en tu corazón. Entonces, esa paz que necesitamos en los próximos días viene solamente del cielo, viene solamente de Él. Necesitas conectarte con Él. Por eso, para terminar ya, que me quedan poquitos minutos, ya son 9:30, volvemos a Santiago, a los santiagueños. Santiago capítulo número 5. Verso 16, pero déjenme leerlo en dos versiones. 5:16. Acá lo tengo. Dice así, voy a leerlo en la NTV primero y después en la PDT. 5:16 NTV. Como leíamos al principio, confiésense los pecados, ¿qué cosa? Unos a otros. Y oren los unos por los otros. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Para que sean sanados. Mire que, por eso yo siempre digo a la gente, cuando uno pide perdón o suelta perdón, las palabras son, yo lo he dicho en la oficina cuando atiendo acá o en Córdoba, las confesiones, las palabras son liberadoras literalmente. Y acá está en la palabra. Dice la palabra. Para que sean sanos el confesar. Sigue diciendo, la oración ferviente, acá está la intercesión, la oración, el clamor en los días que se vienen. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder. Y da como resultados maravillosos. Eso que te queda, wow, maravillado. Así son los resultados que Dios va a hacer. Dios no puede mentir a su palabra, perdóneme. Es más, dice la palabra, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que Dios habló, todo lo que Dios dijo, Él lo hará. Dice que quedaremos como maravillados. Sigue diciendo el mismo en la PDT. Palabra de Dios para todos, dice así. Por eso, confiésense sus pecados uno a otro, lo que leíamos al principio. Y luego oren unos por otros. Hagan eso para que Dios los sane. Entonces, cuando estás aprobado por Dios, vas a orar por tu cónyuge y tu cónyuge va a conocer a Cristo y va a ser salvo. Cuando oras eres sano y estás ordenando en Dios tus hijos, tu entorno, tu economía, lo que Dios tenga que hacer lo va a hacer, porque su palabra dice, no dice a lo mejor. Dice el apóstol Santiago. ¿Quién era ese Santiago? ¿Quién escribía eso? A ver si usted sabe. ¿Quién? El hermano de Jesús. O sea, la tenía clara. Vivió con él 33 años y medio. Bueno, en realidad Jesús era más grande. Pero mira acá, porque fue quien abrió la matriz. Dice, la oración de la persona aprobada por Dios es poderosa. Y es, ¿qué cosa? En otras palabras, y aquí noté rápido otras versiones, la oración del justo tiene mucho poder, da resultados maravillosos. La oración del que está bien con Dios es poderosa y efectiva. Mis amados, la Biblia dice que cuando nosotros intercedemos como familia y como iglesia, por eso los días viernes, cuando oramos los días viernes, acá sentimos una presencia de Dios. Y me han dicho varios testimonios, pastor, mientras oramos, sentí esto y después fui libre a mi casa, mi marido tal cosa. Me han dado testimonios. Fui sana de situaciones, de cosas, testimonios hermosos. ¿Y qué hacemos? Solamente como iglesia oramos los viernes. Y eso es bíblico. ¿A dónde, pastor? Hechos 12:25. Rápido, ya termino, son y 35, ya termino. No se me enoje. Si no va a tener doble trabajo, desenojarse y encima pedir perdón. Dice Hechos 12:5. Voy a leerlo en dos versiones rápido, ya, deme 2 minutos. 12:5, en la PDT primero. Dice así: mientras Pedro permanecía preso, ¿qué dice? La iglesia oraba constantemente a Dios por él. Va de vuelta. Hechos 12:5, en Palabra de Dios para Todos, PDT. Mientras Pedro permanecía preso,
por predicar el evangelio, la iglesia oraba constantemente por él. Dice otra versión, la DHH, que es Dios habla hoy, dice así: así que Pedro, estoy leyendo el mismo en otra versión, DHH, Dios habla hoy, así que Pedro estaba en la cárcel. ¿Cómo estaba? Bien vigilado, dice la Biblia. Pero los de la iglesia, acá está cita con la vida, uno solo dijo amén. Claro, acá estamos los intercesores. Pero los de la iglesia seguían orando a Dios por él, dice en esta versión, con mucho fervor. ¿Con qué? Con mucho, no con poco, con mucho fervor. Ahora, vemos que la intercesión, escúcheme, ahora va a entender por qué. Estaba Pedro encarcelado, estaba Pedro en la cárcel, estaba ahí donde le esperaba pronto la muerte. Acuérdense qué había pasado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién estaba atrás de todo eso? Había un rey que empezaba con H y terminaba con Herodes. Muy bien. Ahí estaba ese rey que quería aniquilarlo, quería matarlo como Juan el Bautista. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? La Biblia dice que comienza la iglesia. Escucha, ya terminó. Para los que están orando por alguien. ¿Cuánto estamos orando por lo que sea por alguien? Todo, imagino, por un familiar, salvación, sanidad, libertad, restauración, lo que sea. Y dice que estaba la iglesia intercediendo: Señor, haz un milagro, oramos. Y la iglesia eficaz puede mucho. E intercedía, oraba. Y sigue diciendo el mismo capítulo, pero unos versículos más adelante, Hechos 12, 23. Déjeme soltarte esta palabra y va a entender por qué. Lo voy a leer en la PDT. Dice Hechos 12, 23. Dice así: Herodes, mire, estaban ahí, estoy leyendo el mismo capítulo, versículo más adelante, la iglesia estaba Pedro encarcelado, la iglesia intercediendo por Pedro, pero dice acá, versículo más adelante, Herodes, ¿qué dice? No dio honra a Dios. ¿Se da cuenta? Lo que hablamos de la honra. Herodes no dio honra a Dios. Por eso un ángel del Señor de inmediato hizo que se enfermara y murió devorado por un gusano. ¡Oh! Tranquila la maldición. ¿Por qué? Porque decidió deshonrar a Dios. No importa el rango de autoridad, era el rey. Ahora, mis amados, la Biblia dice que después sabemos que qué pasó con Pedro. Salió libre. Salió libre de esa cárcel, las puertas se abrieron, salieron de ese lugar. Llegó a la casa y golpeaba la puerta. ¿Se acuerdan de eso en la Biblia? La historia bíblica. Y ahí dice que cuando ve y se asusta y le cierra la puerta. ¡Ay, estamos orando por Pedro! Está Pedro afuera. No, será un fantasma. No, es Pedro. Ya sabemos todo lo que pasa. Mis amados, mientras había una iglesia intercediendo por alguien que estaba preso, mis amados, vemos lo que pasa luego. Vemos la victoria del Señor. Y aquel que deshonraba a Dios fue comido por un gusano. Escuche que esto es una palabra fuerte. Escúcheme, por favor. Preste atención por una palabra profética. Para el mes que viene. Ikamaya Sakarabaka. Es una palabra del cielo. Escúcheme. Aquellos que estamos alineados a Dios. Aquellos que honramos al Señor en cada área de nuestras vidas. Aquellos que amamos al Señor y somos íntimos. Llega el día y la hora pronto, donde vamos a interceder por cada área de nuestras vidas, nuestra familia y quien sea a nuestro alrededor. Pero escuche lo que le voy a decir. Dios va a empezar a romper cadenas en aquellas personas por el cual estamos intercediendo, pero todo espíritu, escuche, pero todo espíritu inmundo, llamado herodiano espiritualmente hablando, por cuanto no han honrado a Dios, lo han deshonrado, esos espíritus inmundos serán avergonzados. Porque eso es bíblico. Entonces en los próximos días, cuando la Biblia dice septiembre, fin de la obra mala, y resultó, ahora no se ponga a orar, pastor, voy a orar por mi jefe, hijo del diablo, en demonio, que le caiga un gusano y ¿qué me sube? No, tampoco ora así. Ni por el vecino que le tira la basura cuando va. No. Oro por la parte espiritual. Mis amados, si usted es una persona que en los próximos días termina orando, se alinea a Dios, esto es muy fuerte, se alinea a Dios de verdad y comienza a honrarlo a Dios con cada área de su vida, yo te aseguro que la intercesión, la oración, lo que vas a hacer va a ser tan poderosa, tan eficaz, va a lograr tantas maravillas, que dice Apocalipsis, puerta que Dios va a abrir, nadie la va a cerrar.
Y puerta que Dios cierra, nadie la va a abrir. Por consecuencia, Dios comenzará a romper cadenas. Dios comenzará a romper ataduras. Familiares serán libres. Pensamientos, vicios, acciones, situaciones familiares, economía. Comenzaremos a ver la libertad del cielo. Pero no solamente veremos la libertad del cielo. Escúcheme muy bien. Y esto de parte de Dios, sino que todo espíritu inmundo que se levante, que está deshonrando a Dios, será exterminado por el cielo. Y caminaremos en libertad y caminaremos en paz, y realmente comenzaremos a ver el fin de la obra mala y resultados divinos de parte de Dios. Dios solamente busca gente que lo honre, que lo ame y se conecte con el cielo, y entonces veremos maravillas a nuestro favor, a nuestra casa, a nuestro entorno, y su gloria y su plenitud se manifestará. ¿Cuántos dicen amén? Padre, te adoramos. No tengo más tiempo ya. Padre, te adoramos. Señor, te exaltamos y te damos gloria. Una sola cosa te pedimos, Dios, es que tú nos conectes con el cielo. Amado Padre, entendemos. Entendemos en esta preciosa y hermosa noche que necesitamos estar conectados contigo, Señor. Necesitamos estar conectados con tu palabra. Necesitamos conectarnos con tu presencia. Que todo espíritu inmundo que nos lleva a desanimarnos, a angustiarnos, a impedir que crezcamos en ti, toda obra del infierno, todo aquello que nos está impidiendo avanzar y crecer, todo aquello que no viene del cielo, todo aquello que nos está desconectando de lo eterno, Padre la gloria y Padre precioso, en esta noche hoy renunciamos a todo aquello. Vamos, comienzo. Usted sabe mejor que nadie qué es lo que está deshonrando a Dios, qué está deshonrando su presencia, en qué lo estás deshonrando al Señor. Usted lo sabe mejor que nadie. Yo en esta noche te animo y te pido que en el nombre de Jesús lo entiendas y comiences a renunciar a todo aquello que no te edifica delante del Señor. Hermosos del Señor, amados míos, entendamos esta revelación, esta palabra. Necesitamos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, necesitamos renunciar a todo aquello que deshonra al Eterno, a todo aquello que deshonra al Señor, a todo aquello que no lo exalta, a todo aquello que no lo glorifica, a todo aquello que te desconecta, como hablamos los otros días, quizás pecados ocultos, situaciones como hablamos el domingo, que están deshonrando al Señor. En esta noche, en el nombre de Jesús, pídele al cielo que Dios quite de tu mente, de tus pensamientos, de tu corazón, de tus acciones, todo aquello que no lo está elevando, no te está elevando delante del cielo. Padre, en el nombre de Jesús, vamos, en el nombre, comienza a orar para que podamos ver tiempos de gloria. La oración del justo tiene mucho poder, y dice la Biblia, y da resultados maravillosos. Vamos, la oración del justo, la intercesión, aquel que ora, que intercede, tiene mucho poder, obra y da resultados maravillosos. Dice otra versión, la oración de que está bien con Dios, conectado con Dios, es poderosa y es efectiva. Y entonces, por cuanto estás alineado a Dios, entonces por cuanto estás alineado al Eterno, entonces por cuanto le amas, te conectas con Él, estás en la intimidad con Él, entonces vas a orar, vas a ver milagros, vas a ver maravillas, vas a ver familia en los pies de Cristo, restauraciones. Mis amados, estamos a días de comenzar un mes nuevo. Vamos a clamar para realmente ver fin de la obra mala. Todos los espíritus inmundos que quieren avergonzar al Señor serán rotos, quebrados y cancelados, y solamente veremos la honra del Señor, porque Dios honrará a los que le honran.
Señor, te adoramos, Señor, te exaltamos, Señor, te damos gloria, Señor, te damos honra, Señor, te damos honor en esta noche. Nos conectamos contigo, nos conectamos con lo eterno, nos conectamos con tu palabra, nos conectamos con tu presencia. Te damos gloria en esta noche, te damos honra en esta noche. Padre, perdona nuestros pecados, toda palabra, todo pensamiento, toda actitud y todo hecho que dañó tu santidad, todo aquello que nos ha desconectado de tu presencia. Nos queremos desconectar de todo lo que nos ha desconectado de tu presencia y nos queremos conectar con todo lo que nos conecta contigo, que nos eleva delante de tu presencia. Realmente queremos ser verdaderas personas íntimas. Ricamando tarabababasaya. Ricamondo torobo candarabacaya. Señor, tu gloria, Señor, tu plenitud, Señor, tus cielos abiertos, la bendición del Eterno, la bendición del Todopoderoso en cada miembro de nuestra casa, en nuestra familia. Dejamos todos los pies del Señor. Ayúdanos a ser gente justa, gente íntegra, gente santa, gente que te honre, y entonces la gloria de Jehová se manifestará, porque es tu palabra y tu promesa que todo aquel que es justo, su oración tiene mucho poder. Todo aquel que es justo, su oración da resultados maravillosos. Toda persona que es justa está bien con Dios, su oración es poderosa y es efectiva. Creemos esa palabra, por lo cual se rompen cadenas, se rompen ataduras, se rompen maldiciones, espíritu de división en los hogares. Vamos, comience a orar, interceda. Espíritu que están trayendo división en los hogares, división en los matrimonios, división en la familia, se quiebra y se cancela. Espíritu jezabélico, manipulador en los hogares, absalónico de división en las familias o en la iglesia, hoy se ha roto, quebrado, cancelado, seco, disipado. Espíritu de droga, de alcohol, de inmundicia, de vicio, ay, de adicciones, son rotos en el nombre de Jesús. La libertad de Cristo, a eso nos llamaste, a caminar en libertad. Maldiciones de enfermedad ahora por la sangre de Cristo. Ahora maldiciones de enfermedad por la sangre de Cristo se secan. Comenzaremos a ver milagros de sanidad, enfermos sanos, sus huesos, artritis, artrosis, escoliosis sean sanos, diabetes comienzan a desaparecer, arritmia, problemas del corazón, problemas cardiovasculares, en el nombre de Jesús, problemas mentales, neurológicos, Señor, sana en el nombre de Jesús de Nazaret, por la sangre de Cristo. Espíritus inmundos que atormentan las mentes, los corazones, ahora Jehová los reprenda. Demonios que están trayendo cautiva la mente de tu pueblo, aquellos espíritus inmundos que bloquean las mentes, se quiebran ahora. Y nuestros hijos, los nietos, los padres, se desbloquean sus mentes y se conectan contigo, mi Señor. Espíritus inmundos de miseria, de pobreza, toda clase de esterilidad financiera, escasez, se seca por el poder de la sangre de Cristo y viene abundancia a tu pueblo. Esa es tu promesa, que aquel que te honre en la finanza, tú honrarás a tu iglesia, a tu pueblo, a tus hijos, en el nombre de Jesús. Toda maldición espiritual que lleva a que haya una sequedad espiritual, que está llevando a tu pueblo que esté seco espiritualmente, espíritus inmundos de angustia, de tristeza, desánimo, depresión, comienzan a secarse en el nombre de Jesús, y comenzamos a ver la libertad de Cristo, la libertad de Cristo, la libertad de Cristo, la libertad de Cristo en tu iglesia, en tu pueblo, en cada familia, la libertad del Eterno. La libertad de Jehová en cada vida, en cada corazón, en cada familia, la libertad del cielo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, la bendición de Jehová y la plenitud del cielo en tu nombre. Amén, amén y amén. Dale gloria al Señor en esta noche. Mis amados, la oración del justo puede mucho, es eficaz, literalmente obra maravillas, y leímos recién, es poderosa, es efectiva y logra lo que Dios ha dispuesto por cada vida.